Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que su día esté lleno de energía positiva y momentos maravillosos. Hoy nos adentraremos en una historia verdaderamente especial, una que me ha tocado profundamente el corazón y que estoy segura resonará con cada uno de ustedes. Vamos a explorar cómo dos estrellas brillantes del firmamento artístico, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, han unido sus fuerzas para irradiar esperanza y brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Prepárense para una narración inspiradora de solidaridad, empatía y sobre todo, del inmenso poder que cada uno de nosotros posee para marcar una diferencia significativa en el mundo. Antes de sumergirnos por completo en esta historia, quiero recordarles, especialmente si son nuevos en este canal, que se suscriban. Su apoyo es invaluable y me ayuda enormemente a continuar creando contenido como este, compartiendo relatos que inspiran y nos recuerdan la importancia fundamental de nuestra humanidad. Además, al suscribirse, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que les encantarán. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón de esta historia. Seguramente han escuchado hablar de los devastadores terremotos que azotaron Turquía y Siria. Una tragedia de proporciones inimaginables que dejó a millones de personas sin hogar, despojadas de sus recursos, enfrentando un futuro repleto de incertidumbre. Fue un momento de profunda tristeza y consternación para todos nosotros, un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y de la fuerza implacable de la naturaleza. Pero incluso en medio de la desolación más absoluta, surgieron héroes anónimos, personas comunes y corrientes que demostraron una valentía extraordinaria, dispuestas a darlo todo por ayudar a sus semejantes. Individuos que, sin importar su origen o condición, se unieron para ofrecer consuelo, apoyo y esperanza a aquellos que habían perdido todo. Y junto a estos héroes anónimos, figuras públicas como Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün decidieron no permanecer indiferentes ante la tragedia. Engin y Tuba, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo son talentosos actores, reconocidos por su trabajo impecable y su capacidad para conmover al público con sus interpretaciones. Son, ante todo, seres humanos excepcionales, profundamente comprometidos con causas sociales y dotados de un profundo sentido de la responsabilidad hacia su comunidad y hacia el mundo en general. Desde el primer momento, ambos se movilizaron para brindar apoyo a las víctimas del terremoto. Pero su respuesta no se limitó a una simple donación de dinero o al envío de mensajes de aliento a través de las redes sociales. Fueron mucho más allá, demostrando un compromiso genuino y una determinación inquebrantable. Decidieron involucrarse activamente viajando a las zonas afectadas, conociendo de primera mano las necesidades apremiantes de la gente y trabajando incansablemente para llevar ayuda humanitaria a quienes más la necesitaban. Imaginen la escena, Engin y Tuba rodeados de escombros, testigos de la devastación y el sufrimiento que el terremoto había causado. Sus corazones apesadumbrados por la magnitud de la tragedia, pero al mismo tiempo, irradiando una determinación inquebrantable para hacer todo lo posible por aliviar el dolor de los damnificados. Se les vio distribuyendo alimentos, agua potable, ropa de abrigo y mantas a las familias que lo habían perdido todo. Conversando con las víctimas, escuchando atentamente sus historias desgarradoras, ofreciendo consuelo y palabras de aliento, tratando de sembrar una semilla de esperanza en medio de la desolación. Su presencia, su cercanía, su calidez humana, fue un rayo de luz en la oscuridad, un símbolo de que no estaban solos y que el mundo no los había olvidado. Pero su labor no se detuvo ahí. Engin y Tuba utilizaron su plataforma, su influencia en las redes sociales, para concienciar al mundo sobre la magnitud de la tragedia y para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas y a la ayuda a largo plazo para las víctimas. Organizaron campañas de donación, participaron en eventos benéficos, concedieron entrevistas a medios de comunicación de todo el mundo y animaron a sus seguidores a sumarse a la causa, demostrando que la unión y la solidaridad pueden superar cualquier obstáculo. Y la respuesta fue abrumadora. Miles de personas, conmovidas por su ejemplo y por la urgencia de la situación, aportaron su granito de arena, demostrando que la solidaridad no conoce fronteras, ni de idioma, ni de cultura, ni de distancia. Individuos de todas partes del mundo se unieron para apoyar a las víctimas del terremoto, enviando donaciones, ofreciendo su tiempo como voluntarios y compartiendo mensajes de esperanza y apoyo. Lo que realmente me impactó de la iniciativa de Engin y Tuba fue su enfoque integral. No se centraron únicamente en la ayuda inmediata, como la distribución de alimentos y agua,
sino que también se preocuparon profundamente por el bienestar emocional y psicológico de las víctimas, reconociendo que la sanación requiere un enfoque holístico que abarque todos los aspectos de la vida humana. Organizaron actividades para niños, creando espacios de recreación y juego donde los pequeños podían olvidar por un momento el trauma que habían vivido y volver a ser niños, riendo, jugando y compartiendo momentos de alegría. También ofrecieron apoyo psicosocial a los adultos, brindándoles un espacio seguro para expresar sus emociones, compartir sus experiencias y recibir el apoyo necesario para superar el trauma y reconstruir sus vidas. Reconocieron la importancia de sanar las heridas invisibles que dejó el terremoto, comprendiendo que la recuperación emocional es tan importante como la reconstrucción física. Es importante destacar que su trabajo no ha sido fácil. Se han enfrentado a desafíos logísticos, a la burocracia, a la desorganización y a la complejidad inherente a una situación de crisis. Pero nunca se han rendido. Su compromiso inquebrantable, su pasión por ayudar a los demás, su amor por el prójimo, los ha impulsado a seguir adelante, a superar todos los obstáculos y a marcar una diferencia real en la vida de miles de personas. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y reflexionar. A menudo tendemos a pensar que solo las personas famosas, las que tienen recursos económicos o poder político, pueden generar un impacto positivo en el mundo. Que solo ellos tienen la capacidad de cambiar las cosas y de hacer una diferencia significativa en la vida de los demás. Pero la verdad es que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de hacer el bien. No importa cuán pequeña sea nuestra contribución, cada acción cuenta. Un simple gesto de amabilidad, una palabra de aliento, una sonrisa sincera, una donación, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia en la vida de alguien. La historia de Engin y Tuba nos enseña que la solidaridad no es solo un acto de caridad, sino un deber moral. Nos recuerda que somos parte de una comunidad global, que estamos interconectados y que el sufrimiento de uno nos afecta a todos. Que no podemos permanecer indiferentes ante el dolor ajeno y que tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento y construir un mundo más justo y equitativo para todos. Y nos inspira a tomar acción, a involucrarnos, a ser parte de la solución, a no quedarnos de brazos cruzados esperando que otros hagan el trabajo por nosotros. Porque la reconstrucción no se trata solo de levantar edificios y reparar infraestructuras. Se trata también de reconstruir vidas, de sanar corazones, de devolver la esperanza a quienes la han perdido. Y en ese proceso todos tenemos un papel que desempeñar, sin importar nuestra edad, origen o condición. Pensemos por un momento en el impacto que tendríamos si cada uno de nosotros, inspirados por el ejemplo de Engin y Tuba, nos comprometiéramos a realizar una pequeña acción solidaria cada día. Imaginen el mundo que podríamos construir, un mundo más justo, más equitativo, más humano, donde la compasión y la solidaridad sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad. No estoy diciendo que todos tengamos que viajar a zonas de desastre y convertirnos en héroes de la noche a la mañana. Pero si podemos hacer pequeñas cosas en nuestro día a día, ayudar a un vecino necesitado, donar a una organización benéfica, ofrecer nuestro tiempo como voluntarios, defender una causa justa, alzar nuestra voz contra la injusticia y la discriminación. Recuerden que la solidaridad no es un evento puntual, sino un estilo de vida. Es una actitud que debemos cultivar, un valor que debemos transmitir a nuestros hijos, un compromiso que debemos asumir con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es una forma de vivir que nos enriquece como personas y nos permite construir un mundo mejor para todos. La historia de Engin y Tuba es una historia de amor, de compasión, de humanidad. Es una historia que nos llena de esperanza y que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. Y esa luz somos nosotros, cada uno de nosotros, unidos por un mismo propósito, hacer del mundo un lugar mejor. Así que, mis queridos amigos, los invito a reflexionar sobre esta historia, a dejarse inspirar por el ejemplo de Engin y Tuba y a encontrar su propia manera de contribuir a la construcción de un mundo más solidario. No importa cuán pequeña sea su contribución, recuerden que cada acción cuenta y que juntos podemos hacer una gran diferencia. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado tanto como a mí. Hemos explorado el increíble trabajo de Engin y Tuba en las zonas afectadas, su compromiso inquebrantable y el impacto positivo que han tenido en la vida de tantas personas. Hemos reflexionado sobre la importancia de la solidaridad y sobre el poder que tenemos todos nosotros para marcar la diferencia. Quiero agradecerles de corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí.
Espero que se hayan llevado un mensaje positivo y que se sientan inspirados a tomar acción. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Engin y Tuba? ¿Qué los inspira a ser solidarios? ¿Qué acciones concretas están dispuestos a realizar para contribuir a la construcción de un mundo mejor? Compartan sus ideas, sus reflexiones, sus experiencias. Me encantaría saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que esta historia llegue a más personas, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido inspirador y entretenido. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y recuerden que la solidaridad es el camino hacia un mundo mejor.